Dios les bendiga, Dios les guarde mucho, que la paz del Señor sea con ustedes. Estoy gozoso de estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a terminar este capítulo especial de Promete ser hallado fiel. Ha sido bien tentador, aunque es como un resumen porque nosotros estamos de acuerdo con todos los puntos que se están estipulando y se están dando en la clase, pero hoy vamos a hablar de algo que yo diría que es uno de los puntos más controversiales para nosotros como seres humanos, no tan solo como hombres, sino que aplica a las mujeres también. Y no aplica a edades solamente, aplica a los jóvenes que tienen madurez, a los adultos, a los ancianos que tenemos madurez ya. Aplica a todos nosotros y es la voluntad de Dios. ¿Qué yo voy a hacer con la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué rol me he de preocupar yo de la voluntad de Dios? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Cuán importante es yo alinearme a la voluntad de Dios? Y eso es lo que nosotros vamos a estar hablando hoy. Porque eso es parte, condición de yo demostrarle al Señor que soy fiel. ¿Ok? Así que esto es bien importante y por eso que vamos entonces a comenzar. Yo quisiera pedirle a Joel que nos eleve al Señor en oración. ¿Okay? Gracias, Señor, por este día, Señor, por esta oportunidad que tenemos nuevamente de conectarnos, de ayudarnos unos a los otros para poder estudiar, entender más de nuestros roles aquí en el mundo, Señor, para representarte a ti. Señor, toma control de la clase, Señor, sea de excelencia para ti, Señor. En el nombre de Jesús, a aclarar nuestras mentes para poder recibir y entender. En el nombre de Dios, amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos en el libro, en el libro, estamos en la página 206 y vamos a estar analizando lo que es en el tema que luce y que se llama, ¿cómo dice Chris? Dice, prometo hacer su voluntad. Prometo hacer su voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad del Señor. Wow. Cuando nosotros, por lo menos nosotros los latinos, que quizás hemos crecido bajo la influencia de los años anteriores, ¿no? De los años de nuestros padres enseñándonos a nosotros del temor de Dios, de ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Cuando suena en nuestros oídos, hay que hacer la voluntad de Dios, como que inmediatamente a nuestra mente viene un molde de cosas que uno hace para uno asegurarse que uno está haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué cosas nosotros se nos ha enseñado en nuestra vida que son compatibles con eso de decir, eso es la voluntad de Dios, que hagamos eso? ¿Me pueden dar algunos ejemplos de cosas que a usted se le enseñó que eso quería decir, hacer la voluntad de Dios? ¿Alguien tiene alguna idea? Que le hayan enseñado a usted de pequeño. ¿Cómo qué cosa? Bueno, para la comida, gracias a orar. Darle gracias a Dios cuando tú vas a comer. Que nos enseñaron a nosotros, hey, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a comer? Sí, orar. Tú tienes que ponerte a orar primero, ¿right? Le enseñaban a uno. Lo primero que le enseñaban con los niños en la clase eran los 10 mandamientos. Eso No robe, se no hacía miente, no haga esto. Eso era de lo en la clase. en los niños, cuando eran niños. Eso lo enseñaban que lo que te estoy hablando es que en la escuela no haga esto, no haga esto, no haga aquello, no haga esto. Entonces, enseñando de que en la vida hay límites. Haciendo el bien. ¿Perdón? Haciendo el bien. Hacer el bien. O sea, era algo que nuestros padres nos enseñaban. Que te bendiga, mi hermano. Awesome. Que nos enseñaban y nos decían, God bless, no importa quién fuera, el vecino, nuestro amigo, más, amén, el familiar, quien sea. ¿Qué más? ¿Qué más nos enseñaban a nosotros? Estoy haciendo la pregunta a los hermanos. Cuando tú eras pequeño, más jovencito, nuestros padres nos enseñaban que hiciéramos ciertas cosas porque eso es lo que le daba, eso le gustaba a Dios, eso es la voluntad de Dios, tú debes de hacer eso porque eso a Dios le agrada. ¿Qué cosas nos enseñaban nuestros padres, nuestros abuelitos? Hemos mencionado que en la escuela se enseñaba El respeto. el respeto, se hablaba de que sé bueno, sé amable, respeta, porque y conectábamos eso con Dios. Esas son cosas que vienen de Dios. Para que todo esté bien, para que tú agrades a Dios, tú tienes que ser bueno. Para que tú agrades a Dios, tú tienes que respetar, ¿verdad? Ajá. Sí, que sea obediente, haga caso a tus padres.
Eso era bien importante, un respeto a los padres. O sea, cuando tú veías respeto a los padres, tú estabas bien con Dios también. O sea, tú obedecías a tus padres y ellos lo asociaban. Y es algo tan interesante porque hoy día tenemos que estar hablando de este tema porque se está perdiendo. ¿Ok? Y nosotros estamos en esa generación que nosotros crecimos siendo educados para perseguir el agradar a Dios, pero ha sucedido algo en el cruce de la vida que ha deteriorado esa misión espiritual de nuestro corazón. Se ha diluido, se ha marchitado un poco, se ha ensuciado un poco, se ha deteriorado un poco. Y en esta noche queremos reenforzar, queremos darle fuerza a este concepto porque es importante para Jesús, es importante para Dios. Jesús dice, Juan 6:38, ¿cómo dice Juan 6:38? Creo que está preimpreso también en el libro aquí. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tremendo. Jesús nos está dando un ejemplo. Él vino aquí para hacer las cosas de su papá. Pues entonces, si vamos a nosotros ver como Jesús, si nosotros vamos a ser como Jesús, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Como Jesús dijo, yo he venido para hacer las cosas de mi Padre. Obedecer. ¿Cuál es? Obedecer a Dios a través de Jesús, porque Él es el que nos está dando el ejemplo. Nosotros estamos viendo. ¿Ah? Porque Él es el camino. Él está diciendo, yo estoy obedeciendo la voluntad de mi Padre. Ustedes son mis amigos y ustedes hacen lo que yo les mando. Y estoy dándoles el ejemplo porque ustedes me vean. Y eso es muy importante porque esa expresión de la voluntad de Dios, esto es bien grande. Esto es bien importante, hermanos, porque muchas veces la voluntad de Dios se cruza con nuestra voluntad. Y al final del día, ¿sabes cuál es la voluntad que gana? Yo entiendo lo que ustedes dijeron, que la voluntad de Dios es la que gana. Pero lo que yo quería decir es que cuando la voluntad del hombre y la voluntad de Dios se cruzan, la voluntad que gana es la que yo decido que gane. Hay dos leones dentro de nosotros, uno bueno y uno malo. Hay dos lobos dentro de nosotros, uno bueno y uno malo. ¿Quién va a ganar? Al que tú le des comida. God bless you, brother. ¿Tenemos full host? Full host. Yes. Okay, papá. Vamos a ver si pueden apretar por ahí. Que yo me estoy buscando el botón para crear el balcón. Segundo piso. Sí, que abra la puerta. Ya estamos aquí con talento de información para el segundo piso. Tremendo. A veces estamos hablando de la voluntad de Dios, ¿ok? Y estamos hablando de que a veces la voluntad de nosotros se cruza con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de que gana? Dios es poderoso. Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Pero Dios mismo ha decidido limitarse en su poder. Eso es gigante lo que yo estoy diciendo. ¿Okay? Dios ha decidido limitarse en su poder y darle al hombre un poder especial. ¿Cómo se llama ese poder? Libre albedrío. Queriendo Dios lo mejor para el hombre, le dice al hombre, esta es mi voluntad para ti. Estos son los beneficios que tú vas a coger. Este es el proceso. Ya yo pagué el proceso. Ya yo alineé el proceso. Esto es fácil para ti, right? ¿Qué va a suceder ahora? ¿Dónde está el momento de decisión? No es de parte de Dios. Porque Dios no nos creó sin poder. Dios no nos creó como un robot. Dios nos creó con este poder especial que hace de la relación del hombre y de Dios justa. La hace genuina. El amor que se refleja del hombre hacia Dios es genuino. ¿Por qué? Porque Dios le dio al hombre el poder del libre albedrío.
Entonces, cuando la voluntad de Dios y la voluntad del hombre se cruzan, la voluntad que gana es la que tú decidas que gane. Hoy tú tienes que saber eso, porque muchos de nosotros hemos quebrantado la voluntad de Dios. Muchos de nosotros hemos decidido nosotros hacer lo que nosotros queremos. Y obviamente cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, las cosas no terminan bien. Entonces, ya nosotros hemos hablado de esto anteriormente. Cuando las cosas no salen bien y nosotros fracasamos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer del fracaso? Usarlo para aprender. Usarlo como una lección. Usarlo para yo crecer y traer sabiduría. Pero si yo sigo cometiendo los errores, eso quiere decir, ya tienes 3 sillas, hay 3 sillas por ahí. Quiere decir que si yo sigo haciendo, voy a dar una pausa para que nos acomodemos por aquí. Yes. Quiere decir, oye, tremendo. Si quieres, abre la puerta del baño para que haya solucionado también y te vaya. No, si acaso se llena, hay una silla allá también. una silla de baño. Ok. Sí. Así que es importante que entendamos el impacto eternal que existe cuando la voluntad de Dios se cruza con la voluntad de nosotros y llega un momento de decidir para ver qué es lo que yo decido hacer. ¿Amén? La voluntad de Dios siempre se va a cumplir, porque Dios es Dios ya. Aunque el Señor nos ha dado el libre albedrío, pero si el Señor tiene un propósito con una persona, esa persona comienza, Dios quiere que vaya de punto A a punto B, pero si esa persona en el camino se desvía, que ahí hablamos de los errores, ¿verdad? De los problemas, si Dios quiere cumplir su voluntad en eso, aunque se desvíe, Dios lo va a guiar para que vuelva de nuevo a llegar al punto B, porque ese es el propósito de nosotros tomamos las decisiones cuando reconocemos que hemos desobedecido, lo hemos hecho mal. Podemos venir a Él y Él vuelve y nos encamina, pero su voluntad se cumple, porque Dios es soberano. Y eso lo vemos en los ejemplos en la Biblia de tantos hombres que se desviaron, pero Dios los encaminaba nuevamente para hacer su voluntad. Y también tenemos, y lo que dice nuestro hermano Pedro es totalmente cierto, y tenemos que ver que cuando Dios tiene planes y nosotros decidimos hacer nuestra voluntad, provocamos desvío en nuestra vida, cosechamos problemas, y cuando nos arrepentimos y lo reconocemos, Dios tiene misericordia y hay otro desvío de donde estamos y nos alinea al camino de Él otra vez. Y hay otro tipo de casos donde la persona decide hacer su camino. Y no es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Es que todos vengan al arrepentimiento. Así dice la Biblia. Pero la verdad que está encerrada en esa expresión también es que el Señor no va a forzar a nadie a que vaya al cielo. El Señor tiene el plan de diseño de Dios es el siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es bastante absoluto. Amó al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Eso es bastante entregar todo. Para que todo aquel que en Él cree. O sea, es una cobertura absoluta condicionada a un elemento. Sencillo, porque ahora no hay precio, el precio lo pagó Él. Ya Él murió. Ahora está el poder de la cruz, salva a la humanidad completa. Pero único funciona cuando tú crees. O sea que la voluntad de Dios es que todos se salven. Entonces yo tengo que entender eso, porque muchas veces en nuestro caminar, aunque estamos en la iglesia, muchas veces, y cuando decimos que estamos en la iglesia, yo lo que yo quiero decir es una expresión antigua. Eso quiere decir de que estoy buscando a Dios, ¿ok? De que mis pasos quizás no son consistentes todo el tiempo. Eso es de humano, ¿ok? A veces tenemos nuestras altas, nuestras bajas, pero nosotros no vivimos ya en pecado.
Mi deseo no es de complacerme yo, ahora yo quiero complacer a Dios. Entonces quiere decir que yo voy a comenzar a dar pasos que alegren a Dios, que satisfagan a Dios, de que yo alinee mi voluntad y mis deseos a lo que a Dios le agrada y perseguirlo, porque a veces nosotros escuchamos la palabra voluntad de Dios y complicamos muchas cosas, como que es algo que es bien difícil de descifrar, que es difícil de entender, porque Dios es Dios y nosotros no somos Dios, pero lo que Dios ha escrito en su palabra está suficientemente claro para que sepamos esto se puede hacer, y la voluntad de Dios para nosotros es bien sencilla, y no es tanto solo sencilla, es fácil de adquirir. ¿Por qué es fácil? Porque ya Cristo murió por nosotros. ¿Amén? Sí, yo leo la frase que dice aquí el libro donde reza, prometo hacer su voluntad. Sí, ese es el tema que estamos hablando. Exacto. Y a veces nosotros podemos pensar, bueno, está bien, debemos prometer hacer la voluntad de Dios. Sí, eso es compromiso. Pero de decirlo, incluso pensarlo, a ejecutar eso, hay un espacio allí, o digamos un trecho bien amplio que en nuestra humanidad nos cuesta hacer, llegar a cumplirlo. Porque me comprometí. Sí, Yes. pero cuando me comprometo, yo voy a hacer todo lo posible porque quiero salvar mi moral y quiero honrar mi compromiso ante Dios. Sí. Y si pensamos en lo que acabas de decir, pastor, en que Dios dio a su Hijo unigénito, Sí. pero también Jesús hizo la voluntad de su Padre. Él fue a la cruz, Sí. Él se entregó y murió por nosotros. Y no solo se entregó y murió por nosotros, redimió nuestros pecados. El avance de la humanidad fue del punto A al punto B, de una manera extraordinaria. A veces sentimos que cuando Dios y miramos y sentimos que Dios va a hacer algo, queremos ayudarle. Y podemos confundirnos con esto entre ayudarle. A veces ayudando a Dios no estamos tomando en cuenta que no estamos haciendo su voluntad. Porque una cosa es tratar de ayudar a Dios en la humanidad y en lo que nosotros entendemos, que por supuesto la mente de nosotros es así, la de Dios es muy grande, con respecto a hacer la voluntad de Dios. No sabemos a veces, tratando de ayudar a Dios con una persona, por ejemplo, que la vemos, ¿qué está tratando Dios con esa persona y qué está haciendo? Y nosotros queremos prestar una ayuda a Dios. Y no es que se trate de que no podamos pensar en mostrarle una ayuda a un hermano, a un familiar, a una persona, a otro ser humano, no. Pero cuando intencionalmente pensamos en ayudar a Dios, no sabemos hasta dónde podemos estar siendo desobedientes. Entonces, usando esa misma analogía, porque estamos hablando acerca de que a veces nosotros nos confundimos entre tratando de entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo quisiera entonces que definiéramos sencillamente qué es la voluntad de Dios para usted. Que sea salvo. No. ¿Qué quiere decir? La voluntad. ¿Qué quiere decir la voluntad de Dios? ¿Qué quiere decir esa frase? La voluntad. ¿Qué tú entiendes? El deseo de Dios. El deseo de Dios. El plan de Dios. Ajá. Hacer la voluntad de otra persona es humillarse. Cuando uno se humilla, quien está haciendo la voluntad ya es, le está dando a usted todo all the power to do your will. I'm not going to do anything. Yo me humillo. Whatever you tell me. Y tú lo haces voluntariamente. No. Tú lo haces voluntariamente, porque tú quieres. Al humillarse. No, yo no creo que puede haber voluntad sin humillación. No, Yo puedo, pero lo que te quiero decir es que cuando tú te humillas, es que tú supiste algo. Oh, ok. Que te convenció de que me tengo que humillar. Yes, correct. Entonces, lo que yo quiero llegar es de que nosotros conocemos el plan de Dios, el deseo de Dios. Es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere, es lo que Dios quiere. Entonces, si yo sé lo que Dios quiere, yo evito problemas. Entonces, ¿cómo yo sé lo que Dios quiere? Ahí viene la obediencia y el sometimiento. ¿Y cómo yo sé que esas dos cosas son importantes para Él?
uno, estamos La búsqueda. Cuando hay una relación. a través de la palabra. La palabra Es la clave. es la clave, eso mismo. Entonces, nosotros sabemos la palabra, pero no la estamos haciendo. Entonces, tenemos un problema moral. Sí. ¿Ok? Tenemos un problema moral. En nuestro corazón hay un problema moral. Sabemos lo que Dios quiere y no lo estamos haciendo. Esos son problemas grandes. Esto. A mí, eso necesita una explicación. Bueno, Necesita una explicación grande porque es fácil decirlo y sabemos que estamos en la carne humana. Sí, Y sí. es fácil de decir, esto es lo que Dios quiere que hacemos. sí. Pero como te dice, I mean, it's easy said than done. Sí. Eso no es de que porque la Biblia dice ya voy, y no. Entonces, hay un peligro grande porque cuando Nelson dice que nosotros nos comprometemos, porque prometer es compromiso, right? Es como cuando tú te casaste con tu esposa, si estás casado. Tú dices, me comprometo. Y tú lo haces delante de Dios. Te lo prometes a la persona, pero más que a la persona, porque quiero decir, hermano, que nosotros podemos prometerle a otro ser humano y podemos romper las promesas 10,000 veces. Pero con Dios es otra ¿Ok? cosa. Pero cuando yo rompo una promesa con Dios, La créanme, consecuencia. las consecuencias son viralmente diferentes, ¿ok? Porque yo le prometí a Dios. La Biblia dice, es mejor que No prometer que prometer. Y no hacer. le dan deseos a uno de llorar duro, fuerte, porque no estamos tratando con cualquier persona, estamos hablando con Dios y comprometiéndonos con Dios. Entonces, pero Dios está demandando compromiso. Entonces, Dios está buscando hombres valientes. Ok, este es el reto para nosotros los hombres. Hemos llegado al clímax del libro, de este libro, cuando nos está hablando nosotros de nuestra moral, de nuestra palabra, de yo decir, yo acepto a Cristo como mi Salvador, como tu Salvador. ¿Tú sabes qué significa ser Salvador? Que Él es el Salvador tuyo, que Él te libra del infierno si permaneces hasta el fin. Porque Jesús dice, el que permanezca hasta el fin, ¿verdad? Ese será salvo. Entonces, tú sabes el costo del proceso. Bueno, después de 2 o 3 años tú vienes y te cuadras en una esquina así a pensar, wow, esto de ser cristiano es difícil. Porque tengo que abstenerme de aquello, de lo otro. Esto estoy sudando todo el tiempo, espiritualmente tuve una lucha y una batalla. Pero entonces yo sé lo que conlleva el mantener una promesa de someterme a la voluntad de Dios, lo que yo necesito hacer para que la carga sea liviana, lo que yo necesito hacer para yo ser victorioso en mis pruebas y mis batallas, lo que yo necesito hacer cuando yo tropiece, porque es seguro que vamos a tropezar. Pero nosotros sabemos qué hacer y no lo hacemos. Entonces, ¿qué voluntad de Dios está ganando aquí? No es la voluntad de Dios que tú estés en el piso tirando todo el tiempo. La voluntad de Dios es que tú te levantes, que tú vayas donde Él, te arrepientas, conviertas de tu camino, convertirse, arrepentirse es, yo lo dije, ¿verdad? Cuando tú vas caminando en una dirección y tú das un viraje de 180. Tú haces el viaje, Dios no. El Espíritu Santo no, tú. Entonces, al tú dar el viraje, tú te estás diciendo al Señor, Señor, para mí tu voluntad es mejor y la estoy aceptando, perdóname. Levántame otra vez. ¿Y tú crees que Dios no es suficiente amoroso para levantarte otra vez? ¿Tú crees que Dios se va a tardar 2000 años para pensar eso? Él te ama al instante. Él te restaura en el momento. Hay cosas que tomarán su tiempo. Hay cosas que serán instantáneas, pero el perdón de Dios en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él ve el corazón. ¿Cómo tú me estás pidiendo perdón? El Señor va a verte y te va a restaurar. Pero qué importante es nosotros saber que el plan maestro de Dios, ¿cuál es? Como decía ahorita Pedro. En otras palabras, Dios lo que tiene para nosotros planificado todo es bueno. Entonces, si Dios tiene para darnos eso bueno y nosotros estamos tropezando y quizás estamos siendo inclinados, atraídos para el mal, ¿qué es lo que va a tratar de hacer Dios? Va a enviarnos un siervo de Dios para que nos dé una palabra. Yo voy a estar guiando en la carretera, estoy medio dormido, Dios envía un ángel, me endereza el carro, me alinea el carro para que yo me despierte. ¿Cuántos testimonios hay
de la intervención sobrenatural de Dios, porque Dios tiene propósitos con alguien, porque Dios quiere salvar a esa persona y busca todas las maneras. Sin nosotros buscarlo a Él, Él nos busca a nosotros. Qué tremendo es Dios. Y eso está en la Biblia, muchísimos ejemplos de eso. Y hay ejemplos modernos también. Y estaremos aquí por lo menos como 2 meses hablando de esos testimonios. Fíjate cómo es la voluntad de Dios, y aún para nosotros buscar a Dios, Él siempre nos busca primero. Porque es que nosotros no estamos, cuando el hombre cayó, el hombre no pudo mirar arriba. Sí. Dios siempre es el que nos busca. Y pone eso en nosotros para nosotros buscarle. Sí. Por eso viene el verso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él inició el movimiento. No, es así. Ahora el movimiento en la búsqueda de reconciliación con Dios. Entonces Dios entonces nos dice a nosotros, ahora yo hice esto, acercaos a mí, yo me voy a acercar a vosotros. O sea, ya el camino está listo. Ahora ven. ¿Verdad? Cuando Jesús permitió que lo crucificaran, según la voluntad de Dios, su sacrificio, dice Isaías 53:10, su sacrificio, ¿qué hizo? Complació al Padre. Complació al Padre. Lo acabo de decir. Entonces, el Padre tenía un plan. Y el plan, Jesús era clave. Entonces Jesús decidió no alterar el plan. Jesús tuvo oportunidad de alterarlo. El momento crítico donde él pudo cambiar el plan, ¿cuándo fue? En el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Ustedes se acuerdan cuando estaba orando. Señor, si fuera posible, pasa de mí esta prueba, pasa de mí esta copa. Yo sé lo que viene. Y quizás él pensaría, estamos aquí idealizando cosas. No. Haz otro plan. ¿Tú te imaginas? Eso uno entraría en shock de estar pensando en esas cosas. Plan B. Pero entonces Jesús dijo, no, que las cosas no funcionan así. Señor, que no sea mi voluntad. Entonces, ¿qué ejemplo para... Porque, hermano, yo quiero que usted piense por un momento. Si usted conociera el futuro, usted viera cómo su vida va a terminar. E imaginemos que su vida va a terminar mal. Y de momento, usted le dice a Dios, Señor, yo quiero que tú me muestres cómo va a terminar mi vida. Entonces Dios te va a demostrar que cuando Él entra a tu vida, tu vida va a terminar bien. Pues entonces, ¿cuál de los 2 planes tú quieres aplicar para su vida? Una vez tú conoces eso, el plan de Dios. Entonces la realidad es que nosotros no vamos a saber eso, pero el Señor nos dice en su palabra, esto es lo que va a pasar al final. Si tú vienes donde mí, si tú dejas que mi voluntad sea la que te domine. Entonces la Biblia dice que todas las cosas que Dios nos da, nos muestra, nos quiere regalar, todas las cosas son buenas. Entonces, ¿quién gana cuando uno se rinde a la voluntad de Dios? Eso es ganar todo el tiempo. Lo difícil es rendir tu voluntad de hombre, tu deseo. Tú piensas en Dios cuando tienes problemas. Tú piensas en Dios cuando te golpeas el dedo. Tú piensas en Dios cuando llega el día malo. Y no debe ser así. Tú debes de ser de fiel a Dios en la promesa, en el compromiso. Cuando los días son buenos, cuando los días hay abundancia, cuando hay comida en la alacena, cuando el carro tiene gasolina, cuando te dieron el bono porque trabajaste bien, cuando hay salud y bendición, y también cuando estás enfermo, cuando no hay gasolina, cuando no hay comida, cuando no hay trabajo, cuando está enfermedad, cuando sucedan todas estas cosas, también tenemos que alabar a Dios por su voluntad. Y nosotros alinearnos a eso. Tenemos que hacer como Jesús hizo con su Padre. Señor, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Entonces, esa es la parte que nos enseña a nosotros. Tenemos que crecer. Y esto no es algo, hermanos, que yo puedo tener influencia sobre usted. Lo único que yo puedo hacer es enseñarle la palabra, como persona que estoy hablando ahora.
Puede estar Jeremías aquí, puede estar Nelson aquí, Ángel, puede estar aquí Gerson, puede estar de pie aquí hablando esta palabra y exhortando. Esta no es palabra de nosotros. Esta es palabra de Dios para todos nosotros. Eso está en nosotros reaccionar. Por ejemplo, hermano, y no es que estoy regañando a nadie, pero por ser pastor tengo autoridad para decírselo. Hay miembros de la iglesia que brillaron por su ausencia en el mes de oración. Entonces, ¿cómo tú quieres que haya un movimiento especial en tu casa, con tu familia, con tus hijos? Tú tienes que saber cuál es el propósito de Dios, qué es lo que le agrada a Dios. Y una cosa de las que le agrada al Señor es que tú tengas tus disciplinas espirituales y que tú estés activo, aunque tú tengas momentos de debilidad, porque Dios te ve. Pero qué hermoso, ahorita esto mencionó una clave muy importante. Cuando yo quiero amoldarme al plan, yo demuestro mi sometimiento, mi obediencia, porque me quiero humillar. Porque yo sé cuál es el plan de Dios, yo sé cuál es la voluntad de Dios, yo sé lo que a Dios le gusta, lo que Él quiere para nosotros. ¿Qué quiere Dios? Que tú hagas un esfuerzo, que tú vayas más allá, para que tú provoques que Dios mueva las aguas. Y cuando Dios mueve las aguas, usted sabe lo que pasó en la historia, ¿verdad? El Señor se acercó ese día a la piscina, Dios hizo obra, Dios hizo un milagro. Así que nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué quiere Dios? Cada vez que nosotros tengamos una situación en nuestra vida, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué quiere Dios que yo haga en esta situación? Usted se acuerda que hace muchos años existía una frase bien famosa que decía, ¿qué haría Jesús en este caso? What would Jesus do? Eso fue un movimiento, yo no sé en qué año, yo creo que fue de los 80. Yo creo que fue algo así. O un poquito más antes, yo creo. O un poquito, no sé. 80 o 90, algo así. Porque yo me acuerdo de los brazaletes y todo. Que tiene las 4 letras. Yes. Wow. Esa mentalidad como que te ayuda a ti a enfocarte, a hacer lo correcto de la mente y el corazón. Ayudar a que está necesitado. Como decía ahorita Carlos, eso nos enseñaron nuestros padres. Qué lindo cuando y lo bien que uno se siente cuando uno ayuda a gente. Lo bien que uno se siente cuando uno hace lo correcto, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Eso es parte de lo que Dios quiere. Eso es parte del plan de Dios para nosotros. El último párrafo habla acerca de elementos, ¿verdad? De la página 206. Dice, Angel, léeme como dice ese último párrafo de la página 206. Y para aquellas cuestiones más específicas que empleó buscar qué universidad elegir, con qué mujer casarnos, qué casa comprar y qué iglesia asistir. Dios usará su palabra, su sabiduría, su pueblo y su espíritu para revelarnos con el tiempo, siempre que los busquemos. Y ahora, Lo dijiste ahorita. right? Sí. Hay unos elementos adicionales que ayudan a manifestar la definición de la voluntad de Dios para nosotros. Cuando tú estás queriendo buscar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo quiero saber cuál es tu propósito. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, el primer sitio que tú vas a ir a buscar la sabiduría, ¿dónde está? Es el primer sitio que tú debes de ir. Tú no puedes crecer si tú no lees la Biblia. Menos vas a crecer si no la entiendes. Eso es leerla y entenderla. No compitas con la aplicación del teléfono para ver cuántos capítulos lees hoy. Sí, pero tienes que hacer la pregunta que hizo el etíope, le dijo a Felipe. Pero ¿cómo yo voy a entender si no hay quien me explique? Yo puedo leerlo en casa, pero yo necesito que alguien esté en casa para que me lo explique. Pero en casa no está el pastor, ni está el maestro de escuela bíblica, ni está el hermano Ángel para que lo explique, o esto que lo explique. Pues yo tengo que ir a la iglesia al estudio bíblico. Yo tengo que ir a la iglesia para el discipulado. Yo tengo que ir el domingo para escuchar el mensaje. Yo tengo que ir más allá. Entonces, eso es un aspecto, ¿ok? La palabra de Dios. Estudio, la exposición de la palabra, otras personas, el consejo de otras personas. Yo voy donde el hermano Pedro, yo voy donde Jeremías, yo voy donde Angel, yo voy donde Joel. Y está pasando esta situación y no sé, quería ver qué tú opinabas de la situación, que me dé un consejo. Esa es la vida de iglesia, en la iglesia. ¿Ok? Y Dios utiliza, no tan solo eso, cuando tú oras, tú ayunas,
Tú entras en el aspecto espiritual. Todos estos elementos combinados provocan un ambiente de comunicación especial entre nosotros y Dios, que el Espíritu Santo de Dios nos revela y nos da iluminación para entender. Ok, yo creo que estos son los pasos que yo tengo que dar. Porque estos pasos van a honrar a Dios. Estoy dejándome guiar, Señor, por tu dirección, por tu espíritu. Ok. Y dice, para revelárnoslas con el tiempo, siempre que lo busquemos. Siempre que lo busquemos. Nosotros vamos a siempre tener la tentación de tomar las decisiones y tomar acción basada en nuestra experiencia. Esa es la primera tendencia y tú tienes que aprender a controlar tu carro. Tienes que aprender a pensar y clamar a Dios inmediatamente y pensar, esto vale la pena, Señor, guíame, ¿qué tú crees que debemos hacer? Y si hay que hacerlo, Señor, si esto es tuyo, Señor, abre las puertas, si no, ciérralo. Si es tuyo, Señor, protege. Si es tuyo, envía ángeles que protejan, que limpien el camino, Señor. Guíame, porque no podemos ignorar, ¿ok?, que estamos en una situación espiritual. Nuestra voluntad tratando de encontrarse con la voluntad de Dios, tratando de alinearla con Dios, ¿ok? Nosotros tenemos unos deseos naturales y naturalmente no queremos alinearnos con Dios, ¿ok? Naturalmente no. Entonces, como naturalmente no queremos, nuestra naturaleza tiene que cambiar. Por eso Romanos dice que tenemos que continuamente renovar nuestro pensamiento. ¿Para qué? ¿Verdad? Para que nosotros podamos caminar controlados por la influencia de mi deseo de hacer la voluntad de Dios, la influencia del Espíritu sobre mi vida, para alinearme yo a la voluntad de Dios, no que yo se alinee a lo que yo quiero. Porque las cosas pues no funcionan así. Pasando a la página 207, hay un segundo párrafo. El primer párrafo habla cosas que son básicas, que ya sabemos que todas las escrituras, por las escrituras, que la voluntad de Dios para las personas que acudan a Cristo es que acudan a Cristo para ser salvas, que eso fue el primer punto que estableció Pedro ahorita, y luego que cada día sean más puras y semejantes a Jesús, etcétera, etcétera. O sea, lo que Dios quiere, su plan perfecto es que nosotros seamos como Cristo y que nosotros mantengamos nuestro deseo de ser como Él. Dios no quiere que nosotros seamos millonarios. Dios no quiere que tengamos una casa de 2 pisos. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros seamos como su Hijo. Entonces, ¿cuál debe de ser tu deseo? Tu deseo es ser como Él, pues entonces tú vas a hacer, la parte tuya es que tú vas a cortar de tu vida lo que tú sabes que te está alejando de la voluntad de Dios. Hay cosas que tú no sabes que te están alejando de Dios, entonces el Espíritu Santo te va a revelar. ¿Por qué? Porque tú estás leyendo la Biblia, porque tú estás orando. Él te lo va a revelar, te lo va a decir. Estás leyendo la palabra, estás leyendo Eclesiastés, y estás leyendo Proverbios, y estás leyendo los Salmos, y estás leyendo los Evangelios, estás leyendo las cartas de Pablo, estás leyendo tanto y estás descubriendo lo frágil del hombre y lo fuerte que es Dios. Entonces tú dices, no, yo tengo que dejarme guiar porque Dios diga. Tú estás buscando de Dios y de momento Dios te da en tu espíritu y te dice, oh, tienes que cortar esto. Dice, wow, de verdad. Sí, lo voy a hacer. Me va a doler, pero lo voy a hacer. Y te va a costar tiempo en acostumbrarte a no tenerlo, pero el Señor se va a agradar y te va a bendecir porque lo hiciste. Y te vas a acostumbrar a seguir haciendo la voluntad del Señor. De que vas a tropezar un día, de que no eres perfecto, pues seguro que sí. Eso es así. Yo no soy perfecto, pero tengo un secreto. Cada vez que me tropiezo, yo sé para dónde correr. Yo sé para dónde correr. Y no tengo problema si yo he ofendido a alguno de ustedes también, yo humillarme con ustedes. Porque eso me sana. Amén. Yo entiendo que yo no soy perfecto. Y nosotros debemos comenzar a entender, nosotros no somos perfectos, necesitamos aprender a estar alineados a la voluntad de Dios. Y en la página que está en el medio, yo quisiera leer aquí un momento donde dice, el párrafo que está en el medio, mejor dicho, sí, donde dice cualquiera sea la voluntad específica. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Dice, cualquiera sea la voluntad específica de Dios para tu vida, puedes estar seguro de, y entonces nombra 4 puntos. Ese es el primer punto. Dice,
se ajustará a lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Okay. Eso es en el Salmo 19:105. Eso es bien importante, lo que está ya revelado en su palabra. ¿Qué quiere decir eso? En el propósito que Él ya tiene determinado para nosotros. Quiere decir que no hay propósitos nuevos. No, ya está. No, ya está. Eso es importante porque hay gente como yo que tiene una posición donde yo estoy, que enseñan otros propósitos y enseñan otras cosas como si fuera voluntad de Dios. Pero lo que está establecido es la voluntad de Dios, nada adicional. ¿Ok? Así que si yo estoy enseñando algo adicional, yo no soy de Dios. ¿Y es responsabilidad de quién el desenmascararme a mí? ¿Ustedes? Sí. A veces tenemos que morir como en nosotros mismos, buscar dentro de nosotros y tratar de, en lo posible, ¿no? Obviamente no lo vamos a poder hacer solos, tenemos que tener la ayuda del Espíritu Santo y morir en esas cosas que tenemos que sacar, que no permite que nosotros continuemos en obediencia a Dios. Y no es fácil, es difícil, pero no es imposible. Es correcto. No es imposible. Y yo pienso que uno de los secretos es la conexión con Dios, no perderla y seguir caminando en los pasos de fe, pegado a Él y por medio de su palabra. Y por eso que el primer punto está estable. Sí, O sea, ya está escrito, es seguro, confiable, si yo me dejo guiar por las escrituras. Mi primer punto es, voy a la Biblia. Yo quiero saber lo que dice la Biblia, de cuál es la voluntad de Dios, y voy a aprender. Esa es la voluntad de Dios. Cuando alguien pregunta, pero ¿cómo tú sabes lo que Dios quiere? Bueno, está. Es todo lo que la Biblia cubre. Pero tú lees la Biblia completa. No, yo tengo que leerla todos los días y aprender todos los días. Pero no es un libro de texto cualquiera. Cuando uno lee la palabra, te habla de tantas maneras, para tantas circunstancias de la Biblia. El mismo versículo a veces. ¿Right? Sí. Ese es el primer punto. El segundo. El segundo punto, alguien que me lo lea. Héctor, léeme el segundo punto. Yendo a si cualquiera que sea la voluntad específica de Dios para tu vida, puedes estar seguro que será más claro con el tiempo. Será más claro con el tiempo cuanto más obedezca lo que Él ya te ha dicho que haga, cuando obedezca ya lo que Él te ha dicho que hagas. Ajá. ¿Qué es eso, Héctor? No, porque no dice la palabra esa que dice esa voluntad será más clara con el tiempo. Con el tiempo. O sea, me imagino que tú necesitas paciencia, ¿verdad? Sí, sí. No puede ser. Lo que tú vas a darte cuenta Como madurez al tiempo de va a una dar forma fruto. más amplia. Exacto. Al tiempo de haber estado obedeciendo su palabra. Madurez. Y entonces la experiencia que uno adquiere al obedecer la palabra va a ir revelando el plan de Dios para nuestra vida. Y fíjense, y eso es tremendo porque eso machea con lo que dice esta versión que dice, con lo que ya te dijo que hicieras. Exacto. Entonces, el Señor está trabajando en nuestra voluntad para que aprendamos nosotros a dominar esa voluntad. La palabra es un fruto, no va a dar el mismo día que la siembre. Eso puede ser parte de lo que está diciendo aquí. Porque dice, con lo que te acabo de decir ahora, que lo que ya te había dicho, ya te lo había dicho. Y tú la sabes. Y ahora que te vino a dar fruto. Y por eso fue cuando yo me pregunté, yo dije, pero es que aquí dice la palabra tiempo. Tiempo, la palabra dio su fruto. Dice que hay que esperar, dice que comienza con una espiga y después la flor y luego el fruto. Podemos llegar a Él no va a fallar. Lo que él dijo que va a pasar, lo que dijo que va a pasar, si tú eres persistente, ese es el problema. tú lo vas a ver. Ese es el problema. Right? Pues tenemos que practicar ahí, right? Tenemos que practicar ahí. Carlito, léeme el punto número 3. ¿No tiene el libro? Será confirmada en el tiempo con paz, pasión renovada y puertas abiertas. Ajá. Dime algo de eso. Cualquiera que sea la voluntad específica de Dios, esa voluntad será confirmada en el tiempo con unas características, ¿verdad? Paz, pasión renovada y puertas abiertas. Es que Dios te va a abrir las puertas para que el plan de Dios
se cubra. Tú vas a saber que es el plan de Dios en tu vida porque vas a sentir la paz, la tranquilidad de que lo que estás haciendo va acorde con el propósito de Dios. Y va a crear pasión en ti el querer hacerlo. Y viceversa. Ajá. Si no hay paz y no hay renovación, es que la palabra no Dios está ausente de la situación. Exacto, está Está ausente. ausente. Entonces, ¿por qué a veces nosotros insistimos entonces? No tenemos paz y seguimos haciéndolo a nuestra manera. Por la terquedad. ¿Verdad? Sí. Y eso es consistente en nosotros, hermano. A veces esto nos ataca bien fuerte, que nosotros queremos hacer nuestra agenda. Y vemos que la paz está lejos de nosotros, el gozo está lejos. Sabemos que esto está bueno aquí, pero yo estoy caminando para acá. Se supone que esto me siga a mí, pero eso no es lo que dice la Biblia. Entonces tengo que volver otra vez a repasar lo que esta es la voluntad de Dios. Y yo estoy acá. ¿Por qué estamos tan lejos? Me acordé de la clase donde hablábamos de que cuando tú estás frente a Dios y te volteas a ejecutar una acción diferente, en el momento que te volteas, le das la espalda a Dios. Acabo de hacer eso y me acordé de eso. Qué terrible. Sin darnos cuenta, Sí. sin darnos cuenta, involuntariamente. Tremendo. Estas reflexiones nos impactan. Porque son sencillas, pero impactan para la vida eterna, lo que va a suceder en el futuro. ¿Okay? Y el último punto. De algún modo edificará la iglesia y ayudará a difundir el evangelio entre los que se pierden. Ajá. ¿Qué tú entiendes por eso? Por ese impacto. Que a la vez que tú vas creciendo, o sea, pues, dice aquí, que la iglesia va a ayudar a otros, ¿no? Tú vas a traer a otros, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Lo que tú haces. Sí. Tú creces, buscas, traes. Para que sepan, para que puedan crecer, nunca pueden quedar con esa sabiduría, quieren que otros lo sepan. Y eso. Puede ser egoísta. Y esas son las buenas noticias. Esa es la voluntad. Y eso hay que hablar de eso. Hay que invitar a otros, hay que hablarle a otros para que puedan comprender esto. Algunos temen conocer o descubrir la voluntad de Dios. ¿Por qué será? Porque es un espejo. Porque no. Porque un espejo los va a enfrentar. Porque se van a ver ellos mismos. Se van a ver, Te confronta. se van a ver en lo más que está. y no provoca risa, de verdad. No. Eso es así. Tienen miedo, aquí dice el comentarista, tienen miedo de que no les guste o los haga infelices, pero lo cierto es que te traerá realización y propósito en la vida. Tú dijiste, o sea, que lo que vamos a ver no va a ser bueno y te va a hablar la verdad. Muchas veces va a decir, ¿sabes por qué estás así? Porque eres terco. Y eso es lo que no nos gusta. No, y por eso no nos queremos ver en el espejo. Por eso no queremos ir allá, porque nos va a hablar. Eso nos va a hablar. Ese momento de confrontación, hermano, cuando nosotros aprendemos a visitarlo mucho, vamos a asegurarnos mucho de perseguir la voluntad de Dios mucho. Porque no es que nos acostumbramos a regaño, es que vamos a entender mejor la voluntad de Dios, porque vamos a estar siendo confrontados, y cuando nos confrontamos, somos confrontados, sabemos qué tornillo apretar, sabemos qué cuerda soltar, porque queremos llegar allá. Mientras más nos acerquemos al espejo todos los días, escojo la palabra, el espejo de la voluntad de Dios, compararnos, ok, esta es la voluntad de Dios, esta es mi voluntad. ¿Qué mal estoy haciendo? Tengo que arreglar esto. Qué bueno es tener un contraste, qué bueno es tener un punto genuino de verdad. Mira, conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Dice en la parte final de la página 207, el apóstol Pablo, ¿cómo dice Ángel? Explicó cómo podemos prepararnos para descubrir la voluntad de Dios. Ajá. Del versículo. Consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional.
Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bueno, aceptable y perfecto. Eso es, eso es como el juez cuando fue el mallete así en el Caso cerrado. He dicho. ya. Sí, sí. O sea que en la otra página lo están representando como si fuera una fórmula matemática. Dice aquí, presentación de nuestra vida, y le sumamos transformación de nuestra mente. Eso va a ser igual a revelación de su voluntad. Y dije, eso hay que ponerlo, hacer un dibujo y ponerlo en Facebook rápido. Yo creo que si empezamos al revés de todas adelante, entonces. ¿Verdad? Entendíamos muchas cosas, ¿verdad? Ajá. Pienso que la voluntad, nosotros siempre vamos a tomar una decisión. Sí, sí. Eso es lo que comenzamos hoy a hablar. Yes. Todos vamos a tomar una decisión. Ya. Ahora, la voluntad va a estar ahí de acuerdo a lo que hay en la mente. Tú vas a elegir de acuerdo a lo que tú sabes. Sí. Si tú no sabes nada de Dios, tú vas a elegir de acuerdo a tu raciocinio, de acuerdo a tu sabiduría, a lo que aprendiste, a lo que te enseñaron, a lo que tus ojos ven, a lo que tú por razonamiento. Prendo la luz por lógica. Sí. ¿Okay? Pero la palabra nos enseña que eso no es necesariamente la voluntad de Dios. Ahora, si al transformar nuestro entendimiento, que es no poniendo nuestras decisiones a la luz de la lógica o de la sabiduría humana, sino que ya tenemos la mente de Cristo, que es la palabra. Entonces tenemos otra información, que es que al transformarnos en la palabra, la decisión que vamos a tomar ahora la vamos a tomar basada en esa información. Y esa es la transformación de la mente. Yes. Por eso es que si la decisión se hace, cuando alguien te dice, pero a los jóvenes le decimos, a nosotros no decimos, pero sigue la voluntad de Dios. ¿Cómo Jeremías sabe cuál es la voluntad de Dios? La única forma de que él sepa cuál es la voluntad de Dios es la transformación de su mente. Porque no es necesariamente que Dios te va a decir, hijo mío, a la izquierda, vas a doblar a la izquierda la calle que viene. No. Tú vas a sentir por el Espíritu que tienes que doblar a la izquierda porque ya tú conoces más a Dios. Ya hemos conocido quién es Él, y para las cosas complejas Él nos da revelación para lo que tenemos que hacer. Entonces ya la computadora no procesa por el raciocinio y por lo que aprendió, procesa por lo que sabemos de Dios. Por eso es que una de las cosas que dice la Biblia que es la voluntad de Dios, sí, es vuestra santificación, sí, pero que conozcamos quién es Él. Sí. Porque ya entonces tú ya no necesitas una voz que te habla audible, que te diga, hijo mío, tienes que perdonar. Tú sabes que tienes que perdonar, porque ya tú conoces quién es Dios. Entonces esa transformación va a hacer que tomamos la voluntad de Dios, que es la voluntad correcta. La venida correcta. Y no esperemos que venga una voz audible a decirnos, Peter, tienes que ir mañana al dentista, porque la muela te está doliendo. No. La voluntad de Dios es que tu cuerpo esté libre, tu cuerpo esté sano, tienes que ir al doctor a chequearte. ¿Ves? Por eso es importante saber que mientras más conocemos de Dios, ya tenemos una sospecha de cuál va a ser su voluntad. Y tomamos la acción Correcto. de acuerdo a la voluntad de Dios, porque tenemos la voluntad de Dios metida en la mente. Exactamente. O sea, mientras más tiempo pasamos con Él, más se nos pega de Él. Pero para esas cosas complejas, como con quién debo casarme, qué casa debo comprar, ahí hay que estar alineado con Dios antes de tomar una decisión como esa. Porque si la tomamos de nuestro raciocinio, de nuestra sabiduría, o el consejo que me dio, no sé, el hermano Nelson, en vez de ir a la palabra, podemos errar. Sí, sí. Y ese es el ejemplo final, esa es la fórmula final, cómo nosotros debemos alinearnos de esa manera. Y ese es el clímax, porque estamos hablando de que nuestra mente tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. Entonces, el sometimiento de nuestra mente es voluntario a Él, no al pastor, no es a líderes de iglesia, no es religión. Tengo que desarrollar esa conexión con Dios, y eso es diariamente, y eso debe de ir incrementando mientras yo estoy intencionalmente queriendo buscar de Dios. Esa curva debe de subir, no debe de mantenerse en una línea recta horizontal, no debe de descender.
Tú sabes si la línea está horizontal. Tú sabes si la línea está bajando. También tú sabes si está subiendo. Pero tú tienes que poner esa parte. Tú tienes que poner de tu parte. ¡Qué honor! Hemos hablado acerca de prometo recibir su palabra, creer en su palabra. Prometo servir al pueblo. Y prometo comprometerme a recibir la voluntad del Señor. Qué honor, qué bendición. Dios, la voluntad de Dios, que estos tres elementos impacten nuestra vida y nos ayuden a vivir para su gloria. Así que el consejo de la lección en total dice, así que levántate, hombre de resolución. Vive para atraer la atención y la gratitud hacia el Señor y todo a Él. Así que si nosotros pensamos así todo el tiempo, nuestro deseo va a ser hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. Y cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios todo el tiempo, Dios va a concedernos también las peticiones de nuestro corazón. Miren qué bueno es el Señor. A veces uno se cree que Dios no se fija en los detalles de las cosas que nos gustan como seres humanos, que están de acuerdo con su voluntad también, porque Dios no nos va a dar un viaje a la luna en un cohete. ¿Okay? Dios hace cosas que son beneficiosas para nosotros de verdad. Y no podemos pensar en tener acceso a Dios como una situación cómica, como si yo tuviera un genio de una lámpara. Y yo puedo frotar la lámpara y tengo el genio que puede contestar los deseos que yo quiero. Quiero añadir algo ahí, pastor, que es bien bonito, que a nosotros transformar nuestra mente de esa forma y acercarnos más a Dios, las veces que Él puede querer como el hacer de tu santa y perfecta voluntad en nuestra vida. Eso Sí, quiere sí. decir que cuando tú te encajas en ese alineamiento con Dios, a ti te comienzan a dar deseo de hacer cosas que ya están naciendo bajo la voluntad de Dios. Amén, es verdad. Porque mi hija me preguntó, papi, yo estoy bien preocupada de que yo quiero hacer esto, pero no estoy seguro si esto es lo que Dios quiere que yo haga. Ajá. Mi respuesta fue, ¿estás alineada con Dios? ¿Estás buscando a Dios? ¿Sientes que el Espíritu Santo te está dirigiendo? ¿De dónde están haciendo eso? Entonces, a nosotros hacer ese tipo de análisis podemos entender que al nosotros estar alineados con Dios, Dios comienza a poner ideas, proyectos, te empieza a dirigir de un lado, pero es de tu agrado. Y ya tú comienzas a caminar en la voluntad de Dios, que es diferente. No estás buscando la voluntad, tú estás caminando en la voluntad de Dios. Dios te puso un proyecto en tus manos, tú corriste con el proyecto, sin saberlo, estabas dentro de la voluntad de Dios, porque comienza a ser parte de lo que nosotros somos. Es un poquito diferente. Y ahí crece la pasión. Que es la pasión porque estás alineado. Exacto. Hay un alineamiento de nuestra voluntad. Mira, Dios me puso en mi... A veces decimos, Dios puso en mi corazón que yo hiciera esto. Sí, sí. Pero nació en ti hacerlo, pero nació dentro de la voluntad de Dios hacerlo. Que es algo bien bonito, porque comenzamos a caminar un poquito más diferente. Amén. Eso es tremendo punto. Y eso es lo que últimamente uno sabemos que Dios quiere que sea nuestro caminar. Que Él inspira y Él mueve todo lo que nosotros hacemos. Él lo inspira. Por eso es que a veces nosotros tenemos en nuestra oración y nosotros decimos, Señor, influencia tu presencia, tu voluntad en mí. Haz lo que tú quieras conmigo. Dirígeme tú. Y qué mejor manera que hacerlo desde el corazón. Por eso es que nosotros tenemos que asegurarnos de que todos nuestros gestos, todas nuestras acciones sean genuinas. Entonces, ¿cómo son genuinas? Cuando salen del corazón. Nunca te tienes que preocupar en fingir, nunca te tienes que preocupar en aparentar nada, porque tú eres genuino. Tú lo estás haciendo genuinamente. Y esa es la manifestación del carácter de Dios a través de ti. Y tú mismo te das cuenta, wow, yo he cambiado. He cambiado. Yo no era como era 6 meses atrás, un año atrás. Tú estás viendo ese proceso. Amén. Yes. Ajá. En línea con lo que acabo de decir y con lo que dijo Noel David, vino a mi mente algo que me parece importante. A veces, cuando estamos comenzando, o ya estamos, o tenemos tiempo, podemos en algún momento voltear a los lados y establecer una especie de comparación con otros hermanos o con otra persona que va caminando en la fe igual que nosotros, pero de repente vemos que o está
de una manera diferente, lo estamos viendo diferente porque a lo mejor vemos cambios y avances, en otros no. Pero lo importante es que nosotros no miremos a los lados para hacer esas comparaciones, porque lo importante para nosotros es que no nos despeguemos de esa conexión con Dios, como decía Jeremías, para que nazca la pasión. Cuando nace la pasión, todo cambia. Recordemos que Pablo era un hombre con pasión por lo que hacía antes de conocer a Dios, pero Dios lo elige, lo tumba del caballo, lo transforma, lo restaura, lo trae al reino para su servicio y él transforma la pasión que tenía para una mejor pasión en Cristo Jesús, y es cuando empieza a servir. Muchas de las citas bíblicas y de los libros que leemos sobre Pablo, wow, son tremendas, son lección de vida, son de aprendizaje. Entonces nunca podemos tener una manera de medir eso y tenemos que enfocarnos. Mientras miremos más la cruz, mientras busquemos más de Dios y a través de su palabra, son 300 y pico de libros que están en la palabra. ¡Wow! Eso es tremendo. Como dijiste tú en la clase pasada, es una biblioteca. Entonces, bueno, agarrémonos de eso y busquemos de eso para que vean que realmente nadie te va a contar. Tú lo vas a vivir y lo vas a vivir de una manera espectacular, sin igual, porque va a empezar a ser transformador. A veces sí sentimos un temor, sobre todo cuando comenzamos en la fe, pero no quiere decir que los que están en la fe no lo tengan, cada quien lo tiene a su manera. Pero lo importante es que sigamos buscando las preguntas que vengan. Vamos a la palabra y vamos a resolverlo. Busca ayuda, llama a un hermano, escribe, manda un mensaje. No tenga, a veces una pregunta causa una polémica y una serie de beneficios a las personas que lo escuchan, y todos aprendemos de eso. Por eso es importante la participación. Amén, amén. Tremendo, tremendo. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Awesome. Bueno, pues yo les voy a dar el reto que les da el libro y les voy a añadir un poquito más al reto. Aquí hay un reto para todos los hombres. El libro dice: comprométete a asistir a la iglesia y a un grupo pequeño de estudio bíblico todas las semanas durante el mes próximo. Ustedes están haciendo eso muy bien, hermano. Ustedes están bien, ustedes están bien. Sigan haciéndolo. Ese es mi consejo para ustedes. Y el versículo para que ustedes memoricen: Apocalipsis 4. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Amén. Pues, hermano, vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Esto es tremendo. Quiero decirles que falta una clase más. ¿Okay? Estamos en el capítulo 14, el capítulo 15 es el último capítulo, y luego de ese capítulo existen ciertos apéndices que son como si fueran lecciones de una página, bien resumidas. Vamos a repasar esas lecciones también, porque hablan de temas muy importantes. Por ejemplo, cómo tener paz con Dios, 6 influencias poderosas de las que debes proteger a tus hijos, 10 consecuencias posibles para el hombre que comete adulterio, 7 pasos para mejorar las relaciones sexuales. Ahí van a ir todos los hombres de esta clase, yo lo sé. O a lo mejor no. Eso necesitan venir. Grupos de resolución para rendir cuentas y recibir contención. Pasajes bíblicos para memorizar con tus hijos, eso está fantástico. Cómo orar por tu familia, cómo evitar la pornografía, y en un mensaje final de la película Valientes. Luego entonces vamos a citar un día para todos los hombres que estamos aquí, ver la película de Courageous, de Valientes. Vamos a estar un día, no sé, comer pizza en algún lugar, en una casa, que quepamos todos, que estemos todos ahí. Y vamos a estar ya estamos organizando el servicio de los hombres. Los niños tienen su servicio, los jóvenes tienen su servicio. Nosotros vamos a tener nuestro primer servicio de hombres en CCR y lo vamos a hacer con una resolución. Oye, tremendo. Pero esto es de valiente. Vamos a prometer ese día. Nos vamos a comprometer delante de Dios. Y vamos a prometerle a nuestra esposa y a nuestros hijos. Si usted está casado y tiene hijos, pues vamos a hacerlo frente a ellos. Ellos van a firmar el papel. Va a haber un certificado y todo para cada uno de nosotros. Y
y usted pues lo pone después enmarcado y todo bien bonito. Yo creo que yo lo voy a conseguir para enmarcarlo y todo para ustedes también. Para que usted lo ponga en la pared de su casa y cuando usted entre por la puerta, usted vea eso, usted diga, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Sí, porque eso va a ser así. Gracias, hermano. Sea valiente, ¿ok? Podemos hacer esto. Yo sé que no es fácil. Esto no es fácil y nadie dijo que iba a ser fácil. Pero si tú quieres agradar al Señor, tienes la mitad del camino corrido. Solamente rindamos nuestra voluntad al Señor. Y pensemos hacerlo cada día que usted abra los ojos. No te preocupes de mañana. Mañana tiene su afán. Concéntrate en hoy. En serle fiel al Señor hoy. En crecer hoy. Y que esa sea tu actitud todos los días. Y vamos a llegar bien lejos. Amén. Amen. Gerson, please, take us in prayer. Okay. Amen. Mighty God, we thank you, Father God, for today's lesson, Father God. We thank you for providing us the tools, Father God, that are essential, Father God, for us to be better men, Father God. Everywhere we go, Father God, at home, with our children, with our wives, Father God. We thank you for today's lesson, Father God, dear Lord. And we pray, Father God, that as we continue to finish this, wrap up this book, Father God, that we may be able to take that resolution, Father God, and take it home and apply it, Father God. We thank you, Father God, for all who attended today, Father God. We pray for the ones that weren't able to. We put them in your hands, Father God. Also, as we travel to our homes, Father God, may you take us in peace, Father God, and that we continue, dear Lord, to keep this word in our hearts, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Dios les bendiga, muchachos. Amen. Thank you, Father. Brother Esteban. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Amén. Dios bendiga.